Buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Genesis Patricia Camacho Ortiz y el tema que les voy a hablar es sobre los aspectos teóricos de los inhibidores de la corrosión. Como primer punto tenemos el objetivo, que en este tema vamos a explorar los aspectos teóricos de los inhibidores de la corrosión, analizando sus fundamentos y mecanismos de acción y relevancia crítica, donde aplican las aplicaciones y evaluaciones del enfoque de sus técnicas. En la introducción tenemos como un estudio de un fenómeno electroquímico nativo que inicia de una constante lucha contra la degradación de los materiales metálicos en diversas industrias y aplicaciones. La búsqueda de soluciones para combatir este fenómeno ha llevado al desarrollo y aplicación de inhibidores de corrosión, que es una herramienta esencial en la protección de metales y aleaciones. En este estudio exploraremos los aspectos teóricos de los inhibidores de la corrosión, analizando sus fundamentos, mecánicos de acción y relevancia crítica que desempeñan en la protección de los materiales, incluyendo un enfoque de sus técnicas de aplicación y evaluación. En la corrosión, que puede resultar es una pérdida de propiedades mecánicas y deterioro estructural y fallas catastróficas, que representan en un desafío continuo que es una amplia gama de entornos. Quiere decir que al comprender estos son los fundamentos teóricos que es detrás de estos compuestos y su modo de operación, donde podemos apreciar que su papel fundamental es la prolongación de su vida útil de materiales, la reducción de costos de mantenimiento y la mejora de la sostenibilidad de una variedad de industrias. En el desarrollo, vemos de qué es la corrosión. Pues la corrosión se puede describir como una respuesta constante de un material con el medio ambiente, que normalmente, aunque no en todos los casos, se asocia de un deterioro de calidad de material o las características que lo componen. Es decir, que implican la oxidación del metal en presencia de un electrolito, generalmente de agua y oxígeno. El metal se convierte en iones metálicos, en lo que resulta en la degradación de material. Todos los factores como el pH, la temperatura y la concentración de iones y la humedad que influyen en la velocidad y la extensión de la corrosión. Cabe recalcar que ya que he dicho que los inhibidores deben conectar al entorno en el cual que la pieza metálica está ubicada y necesita ser resguardada su uso tanto exclusivo a sistemas cerrados o semicerrados, es decir, de una forma constante. Los tipos de corrosión. Hay varios tipos de corrosión. El primer punto tenemos en la corrosión química. Quiere decir que es una alta temperatura de óxido, que se oxidan los metales en atmósferas gaseosas, creando una capa sólida en la superficie, donde ocurre sin electrolito, permitiendo que flujos de electrones y de iones por la capa de productos de reacción, siendo así la significativa en ambientes calientes y generando un ataque generalizado. El segundo punto es la corrosión electroquímica, es donde implican las pilas electroquímicas, donde el metal se oxida en regiones anódicas en presencia de un electrolito líquido. La corrosión se localiza en áreas anódicas debido a las reacciones de reducción en lugares catódicos, en electrones circulando a través del metal y cierre del circuito. En la corrosión uniforme tenemos que es homogénea o generalizada, que significa que la superficie se deteriora de manera equitativa y se produce de una pérdida uniforme de material. En la corrosión por picadura, entre paréntesis pitting, significa que provoca los agujeros en el metal, que es difícil de detectar y ocurre en ambientes con iones agresivos, como los caluros, siendo peligroso. En la corrosión galvánica, es cuando los metales diferentes se conectan eléctricamente con un electrolito generado de un flujo de corriente debido a las diferencias de potencial.
el metal más noble se vuelve catódico, reduciendo su corrosión, mientras que el más activo se vuelve anódico, aumentando su corrosión. La corrosión por aireación diferencial es cuando ocurre cuando una pieza metálica tiene distintos niveles de oxigenación. La zona menos oxigenada actúa como ánodo y la más oxigenada como cátodo, generando así un flujo electrónico y corrosión en la zona del ánodo debido a la diferencial de potencia de electroquímica. En la corrosión en abertura, entre paréntesis crevice, quiere decir que ocurre en uniones de metales como entre una pieza metálica y un tornillo, que es debido a la presencia de una variación de exposición del aire. En la corrosión de intergranular es cuando ocurre en los bordos de grano de alienaciones debido a la segregación o formación de compuestos, causando una disminución en la concentración del elemento protector, por ejemplo, en los aceros inoxidables. Tenemos más tipos de corrosión, que es la corrosión selectiva o desaliante, que se da por la remodelación selectiva de un componente de una aleación sólida. Un ejemplo tenemos en la corrosión en latones, donde el zinc está mezclado con el cobre, que es eliminado de manera preferencial. La corrosión por erosión, que resulta una combinación de corrosión y erosión causada por una alta velocidad de flujo de electrolito o partículas sólidas en el medio corrosivo, erosionando la superficie metálica. Y por último, que es la corrosión bajo la tensión, que es cuando surge una corrosión y tensión mecánicas bajo la tensión y ambiente corrosivo, que se forman las grietas, que crecen antes de los límites del elástico, causando unas roturas así sorpresivas y catastróficas tras un crecimiento gradual de las grietas. Los tipos de inhibidores de la corrosión, pues existen diferentes tipos, que son los anódicos, catódicos y mixtos. En los inhibidores anódicos, estos inhibidores se adquieren en la superficie del metal, donde forman una capa protectora que disminuye la velocidad de reacción anódica. Esto evita la oxidación del metal y por lo tanto reduce la corrosión. Y en los inhibidores catódicos y mixtos, se quiere decir que modifican el proceso de reducción de oxígeno, que es una reacción catódica clave en la corrosión, al cambiar la concentración de oxígeno disuelto en el electrolito que reduce la velocidad de la reacción catódica. Como en este ejemplo tenemos en la figura de curvas Laffer, quiere decir que en la figura 1 esto revela que el principio de estos cambios es la potencial y la correlación con el efecto de la inhibición de los semi-reacciones redox notables. Al comparar la figura A y C, quiere decir que se aprecia como la incorporación de un inhibidor anódico que reduce la corriente relacionada con la disolución del metal, lo que desplaza el potencial hacia los valores más positivos. Los inhibidores anódicos engloban sustancias oxidantes como cromatos y nitritos, así como sustancias no oxidantes que contienen el oxígeno, como fosfato y los silicatos y los benzoatos. En los mecanismos de acción de los inhibidores de la corrosión, quiere decir que es mediante diferentes mecanismos de acción, como formación de películas protectoras o modificación del medio corrosivo. Aquí le vamos a explicar sobre los 5 pasos sobre las técnicas de protección frente a la corrosión. Primer paso es sobre la protección electroquímica anódica, es donde se aplica una corriente controlada al metal conectado al ánodo para incluir la pasivación o prevenir la corrosión, aunque es riesgosa debido a cambios en el entorno que pueden favorecerse a la corrosión. En la protección electroquímica catódica por corriente impuesta involucrada es al conectar el metal catódico con una diferencia de potencial que es adecuada para mantenerlo en su estado pasivo. En la protección electroquímica catódica por ánodo de sacrificio
es un metal menos noble, donde se une al metal a proteger y actuando como un ánodo para proteger al cátodo de manera espontánea. Y en la protección con inhibidores de corrosión son los que modifican las reacciones anódicas o catódicas para proteger el metal de un medio. Y por último es el protección con revestimiento, que implican es al cubrir el metal con un material más o menos noble para prevenir el contacto con el medio corrosivo, siendo más efectivo en el caso de metales menos nobles que forman una película pasiva. En las conclusiones, tenemos que los inhibidores de la corrosión son herramientas esenciales de protección de materiales metálicos y aleaciones contra los efectos perjudiciales de la corrosión. También se puede dominar como una solución integral para mitigar y controlar la degradación de materiales metálicos en una variedad de entornos. Comprender los fundamentos teóricos de los inhibidores en su mecanismo de acción que permite seleccionar y aplicar adecuadamente estos compuestos para prolongar la vida útil de los equipos y estructuras, que quiere decir que hay que reducir los costos y mantenimiento, donde mejorar la seguridad en diversas aplicaciones industriales y comerciales. Y la investigación continua en este campo es crucial para desarrollar los inhibidores más efectivos y sostenibles, y contribuyendo así en la base de la tecnología de protección contra la corrosión. Gracias.